Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza.
movimiento con este coro gigante que dice así. 1, 2, 3. Llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así. 1, 2, 3. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, lunes 18 de mayo, nos acompañan aquí en el Presidium de la Alcaldía Benito Juárez, nuestra compañera Carla Rosas, desde el estado de Jalisco, nuestro compañero Salvador Zaragoza, desde el Chilpancingo, en el estado de Guerrero, nuestro compañero Jacinto Sánchez, del Poder Judicial de la Federación, nos acompaña nuestra compañera María del Rosario Licona Valentín. De igual manera, del Poder Judicial, nuestra compañera Patricia Caballero Alonso. Nos acompaña nuestra compañera internacionalista de la UNAM, Jenny Moreno. Nos acompaña desde la Alcaldía Azcapotzalco nuestra compañera Fanny Cruz.
Desde la Alcaldía Coajimalpa, nuestra compañera Joana Beltrán. También desde la Alcaldía Coajimalpa, nuestro compañero Francisco Saldívar. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Carla Rosas. Gracias, buenas noches. El motivo de esta intervención es para hacerles una cordial invitación. El día sábado 30 de mayo a las 11 de la mañana en el Foro Aztlán vamos a tener una asamblea ciudadana con todos los participantes y todos los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez. Entonces, quien guste, vamos a exponer ahí la problemática que hemos encontrado en esta alcaldía. Entonces, si gustan, están cordialmente invitados. Espero verlos por allá y muchas gracias. Muchas gracias, compañera Carla Rosas. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Gracias. Buenas noches, compañeros. De nuevo, un gusto compartir con todos ustedes, con quienes nos ven también en las redes sociales. Profesor, con su permiso. Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Edmund Burke. El 9 de mayo, a las 0:43 hora de Moscú, 8 de mayo de 1945, a las 22:43 hora central europea, ante el mariscal del Ejército Rojo, Georgi Zhukov, Wilhelm Keitel, general Feldmarschall, firmó la rendición incondicional de la Alemania nazi, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Es una gran conmemoración que año con año se celebra a partir de 1965 en la entonces Unión Soviética y que ahora en Rusia se conmemora para honrar el sacrificio del pueblo soviético por librar a la humanidad del fascismo. Aunque hubo un periodo de 5 años luego de la disolución de la Unión Soviética en que se dejó de conmemorar, siendo retomado esto en 1995. En esta fecha, el pueblo ruso recuerda a alguno de sus antepasados caídos. No olvidemos que la resistencia de los partisanos en Europa y del Frente Oriental fue la resistencia que minó y derrotó al ejército alemán, que el desembarco de Normandía no sucedió hasta el 6 de junio de 1944, pero que el asedio de Leningrado fue desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944, donde murieron 1 millón de civiles. No olvidemos que durante la guerra murieron por parte de la Unión Soviética 29 millones de personas, de ellos 18 millones civiles, y que el Ejército Rojo fue el que entró y liberó a Berlín el 2 de mayo de 1945 y que el general alemán Helmut Weylding fue quien entregó la ciudad a las fuerzas soviéticas. Aunque cualquier sacrificio en vidas humanas es igual, por parte de los Estados Unidos solo fueron 350,000 caídos aproximadamente, todos militares. Honremos a quienes con su gran sacrificio nos libraron del yugo criminal, racista y belicista del fascismo. Actualmente la ultraderecha fascistoide se ha fortalecido gracias al desdén histórico que se ha impuesto con la profusa propaganda mediática y cinematográfica hollywoodense, que nos ha hecho creer que el enemigo no era el fascismo, como la etapa perversa del capitalismo,
sino el comunismo, etapa superior de la sociedad a la que ni siquiera nos hemos acercado. El comunismo nunca ha existido en el mundo. Existen países que están apenas construyendo el socialismo, etapa previa del comunismo, como China o Vietnam, que se han desarrollado gracias a ese esfuerzo. En el mundo y en México la ultraderecha está desatada. Aquí la oposición traidora a la patria busca en el extranjero el poder que no conquista con el pueblo. En una democracia el pueblo manda y no los quiere. Así que como modernos almontes o escandones van a pedir la intervención del imperio y traen políticos segundones y silvestres de la derecha española a ofender nuestra inteligencia y a nuestra historia, haciendo gala de ignorancia y ridículo. Y lo más grave, también traen agentes de la CIA y ya la historia nos ha enseñado que su tarea es desestabilizar gobiernos. En Latinoamérica, el decadente imperio norteamericano no ha permitido que los países se desarrollen en ese sentido. Los intentos por adoptar y adaptar a su realidad y de manera soberana un modelo económico que no digamos de corte socialista, ya tan solo progresista de defensa de sus recursos, han sido reprimidos con intervencionismo militar, golpes de Estado, magnicidios e imposición de gobiernos títeres afines a los intereses corporativos. Así ha sucedido en Cuba, Chile y últimamente con Venezuela. El Instituto Francés de la Opinión Pública realizó una encuesta en Francia, preguntando a los ciudadanos sobre qué nación contribuyó más a la derrota de Alemania. En 1945, el 50% creía que la Unión Soviética fue el principal artífice de la victoria. En 1994, el 49% señaló ya a Estados Unidos como el ganador principal. Y ya para el 2004, el 58% dijo que Estados Unidos era el ganador y solo un 20% que la Unión Soviética. Ahora la larga noche liberal ha cubierto con su oscuro manto la memoria del mundo a las atrocidades del nazifascismo. Y esas bestialidades y más se están repitiendo en la Palestina ocupada a los ojos de todo el mundo y en tiempo real. Un moderno holocausto contra el pueblo palestino. Europa olvidó su historia y el sacrificio de su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial y permite que regrese el fascismo encarnado en la ultraderecha y se arrodilla ante la voluntad del imperio decadente norteamericano y del sionismo. No permitamos que los modernos Mussolinis y Hitleres personalizados en Trump y Netanyahu atenten contra la soberanía de los pueblos y en su ánimo guerrerista y neocolonial y sigan creando guerras y genocidios. En el mundo y en México, la ultraderecha de la mano del neofascismo está desatada. Aquí la oposición montaraz, pedestre, mendaz, estulta y traidora a la patria busca en el extranjero el poder que no conquista con el pueblo. Y trae a políticos segundones y silvestres de la derecha española a ofender a nuestra inteligencia y a nuestra historia. Compañeros, no basta con ser buenos, es necesario participar en el debate político, hace falta la acción, la organización y el compromiso moral, colectivo e individual para intervenir contra la injusticia. Ser imparcial o no actuar equivale a ser cómplice. Seamos agentes de cambio, no basta con tener altos ideales, ya lo dijo Marx. El problema fundamental de la filosofía o del pensamiento ya no es interpretar el mundo, es transformarlo. Antes de terminar, quiero hacer un paréntesis para felicitar a todos los maestros que fueron homenajeados el pasado 15 de mayo. Ellos han sido pieza fundamental en la lucha social y política en México. Muchos maestros han sacrificado incluso su vida
por la transformación y el avance democrático y de conquista de derechos. Son formadores y grandes cuadros políticos, desde Otón Salazar en la lucha sindical, a Arturo Gamis en la lucha armada, hasta los movimientos estudiantiles de las normales rurales. Gloria eterna a los caídos, honor y gloria a nuestros maestros y compañeros de lucha. Nuestro movimiento cuenta con dos claros ejemplos de la lucha y congruencia política. Nuestros dos dirigentes, la maestra Dolores Padierna y el profesor René Bejarano. Por cierto que la efeméride del Día de la Victoria coincide con el cumpleaños de nuestra querida dirigente, la maestra y representante popular, Dolores Padierna. Mil felicidades. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta importante reflexión. Ahora nos vamos hasta Chilpancingo y le cedemos el micrófono al compañero Jacinto Sánchez. Muy buenas noches, estimadas compañeras y compañeros. Estamos hoy aquí para informarles de la gira, la visita de trabajo que hizo el profesor René Bejarano Martínez, nuestro dirigente nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, en el estado de Guerrero, el día viernes en Acapulco, donde fueron inauguradas las oficinas del MNE, donde ha tenido muchos años de trabajo el compañero Humberto Parra Pérez, delegado del MNE en el estado de Guerrero, quien tiene sus oficinas ahí en Costa Azul. Ese día fue muy emotivo porque acudieron niños, gente que aprecia mucho el trabajo del compañero Humberto Parra, colaboradores que de manera muy voluntaria están haciendo diversas actividades y otros compañeros referentes también del MNE en el estado de Guerrero. Y el día sábado, por la mañana, el profesor René Bejarano Martínez estuvo acompañando en Cruz Grande, en la Costa Chica, en el 10º aniversario luctuoso de el compañero Bertoldo Martínez Cruz, quien ha sido un ejemplo de lucha en Guerrero y en el país. El maestro René Bejarano estuvo acompañado también en este aniversario luctuoso por el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, nuestra compañera diputada local, Guadalupe Eguiluz Bautista, la senadora Beatriz Mojica Morga, la hija del guerrillero Lucio Cabañas, Micaela, y muchos más que estuvimos ahí presentes para recordar al compañero Bertoldo. El mural con el rostro en la casa del médico del pueblo fue el punto de reunión para dirigentes, amigos y compañeros que asistieron a recordar a Bertoldo Martínez Cruz, para después en la plaza cívica contar historias que tiene a lo largo de su vida, desde sus inicios y el apoyo incondicional que daba en sus consultas a la gente del pueblo y las manifestaciones para defender los derechos ciudadanos. El profesor René Bejarano Martínez, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, y otros acompañantes compartieron parte de los recuerdos ante el público asistente del comandante Beto.
su esposa Florentina Rosario Morales, sus hijos, familiares, asistentes de diversos municipios y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero escucharon la historia que cada uno recordó de Bertoldo Martínez Cruz. 10 años de ausencia de el luchador social que fue recluido en el penal de alta seguridad por defender a su pueblo, de sus gestos humanitarios y protección que dio a muchas familias, solo fue parte de su vida que se recordó el pasado sábado. Parte de la historia es Bertoldo en el estado de Guerrero. Los recuerdos quedaron plasmados para las nuevas generaciones que hoy también están participando en la lucha de Guerrero y del país. Diana Hernández, la hija también del compañero masacrado en Chilapa, Ranferi Hernández Acevedo, estuvo presente. Norma Mesino, también un referente de la lucha social en Atoyac de Álvarez. Eliseo Juárez, la compañera Rosario Merlín, Donaciano Morales, compartieron ellos en público y en privado sus recuerdos. Estamos hoy aquí presentes, como siempre, cada uno compartiendo lo que estamos viviendo al lado del maestro René Bejarano Martínez, quien no se cansa, no se cansará de seguir recorriendo los municipios y los estados de nuestro país para llevar su palabra, su obra y pensamiento, para que quede también como un hecho histórico de la vida política de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañero Jacinto Sánchez. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera María del Rosario Licona Valentín. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Le agradezco al profesor René Bejarano por la oportunidad de participar en este podium. También a René Flores, muchas gracias. Y a todos aquí por estar presentes. Yo quiero empezar con comentarles que pues yo ya tengo cierto tiempo trabajando en el Poder Judicial y quiero comentarles, platicarles la labor tan importante que tienen los juzgadores federales, particularmente los jueces de distrito, que resuelven todos los días demandas de amparo, que la labor principal es recibir demandas y proveer de inmediato su admisión o el acuerdo correspondiente de todos los tipos de demandas que se reciben diariamente. Y como figura principal es la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Yo quiero hablarles un poquito de lo que significa esta figura, que a veces cuando escuchamos las noticias como que nos cuesta trabajo entender, y cuando escuchamos que se le concedió la suspensión a X persona decimos, ay, le concedieron la suspensión, lo confundimos con el amparo, ¿no? Pensamos que a veces ya les concedieron el amparo. Y yo quiero comentarles que la suspensión del acto no es que se les haya concedido el amparo, sino es una medida cautelar accesoria a esa figura que es el amparo, que nos va a ayudar a paralizar la ejecución de ese acto que estamos reclamando como inconstitucional, y le vamos a dar oportunidad para que el juicio se lleve en todas sus etapas procesales y se decida una resolución ya donde el juez pueda analizar la legalidad de esa resolución. Pero con esta suspensión lo que vamos a evitar es que ese acto que un ciudadano está
reclamando en el juicio como inconstitucional o porque considera que es ilegal, se ejecute. Hay dos tipos de suspensiones. La primera es la de plano y la segunda es la que se tramita a petición de parte. La suspensión de plano, esta es de manera urgente. Una vez que el juez de distrito recibe la demanda, tiene que analizarla y si reclama un acto prohibido por el artículo 22 constitucional, a cualquier hora del día y de la noche tiene que tramitar la demanda y proveer sobre la suspensión del acto que está reclamando la persona. ¿Cuáles son estos actos? La deportación, la incomunicación, el destierro, la pena de muerte, cualquier acto que esté prohibido por el artículo 22 constitucional, se le debe de dar trámite urgente. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues como les comentaba hace un momento, permitir que el juicio llegue en todas sus etapas y que el juez, una vez que ya recabó informes a las autoridades, pueda emitir una decisión final sobre el acto que está reclamando la persona, el ciudadano, y poder emitir ya una resolución. La suspensión a petición de parte que les comentaba, hay una provisional que es temporal y la otra que se llama definitiva. Una vez que el juez de distrito recibe la demanda, les comentaba, analizamos la demanda, vemos si es susceptible de suspenderse el acto reclamado, tenemos que atender a los requisitos que están previstos en la ley de amparo. El fundamento de la suspensión es el artículo 107, fracción décima constitucional, y ver si es susceptible de suspenderse el acto. Por ejemplo, nos reclaman una orden de aprehensión que el ciudadano estima que es ilegal. Entonces, tenemos que actuar de manera inmediata a fin de que no se ejecute el acto reclamado. La suspensión tiene dos efectos. Jurisprudencialmente ahora también está reconocido ya en la ley de amparo y jurisprudencialmente que se pueden dar dos tipos de efectos: los efectos conservativos, que implican paralizar el acto, y los efectos de tutela anticipada o restitutorios. Esto significa que el acto, después de analizarlo, podría ser declarado inconstitucionalmente, o sea, ya es como un adelanto del acto, es completamente ilegal, y entonces es como analizar preliminarmente el acto reclamado y proveer sobre la suspensión. Les comentaba que se dictan dos resoluciones respecto de un trámite de un juicio, que es la provisional y luego la definitiva. La provisional es de manera inmediata, se analiza si el quejoso está solicitando la suspensión, si el acto es susceptible de ser suspendido. Les comentaba hace un rato, una orden de aprehensión, por ejemplo, una demolición de un edificio. ¿Qué vamos a evitar con esto si pedimos la suspensión del acto? Pues que ese edificio, por ejemplo, no se lleve a cabo la ejecución de ese acto, y que demos oportunidad a que el juez de distrito pueda llevar el juicio en todas sus etapas, y una vez que ya cuente con los elementos necesarios y resuelva en definitiva el juicio, que se resuelva el fondo, la litis, el problema jurídico planteado, emita una decisión y hasta ahí ya decida si es legal o ilegal ese acto. En el caso de la suspensión definitiva, esta tiene una vida jurídica hasta que se resuelva precisamente el juicio principal y quede firme la sentencia que se dicta. Entonces, quiero pues compartirles que pues la suspensión como figura procesal del juicio de amparo es fundamental, y lo que vamos a lograr con esto es permitir que el juez pueda llegar a la fase conclusiva de un juicio de amparo y pueda decidir al final si tiene o no, si le asiste o no la razón
al ciudadano que está solicitando pues el amparo, ¿no? La tutela constitucional a su favor. Entonces, esto es mi participación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañera María del Rosario Licona. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Patricia Caballero Alonso. Buenas noches a todos. Un saludo también a los que nos ven a través de redes sociales en el interior de la República, agradeciendo nuevamente este espacio y siempre continuando con el espacio jurídico que el profesor René Bejarano nos ha permitido compartir con ustedes, y mandando también un saludo cordial como siempre a nuestro amigo Noé Flores, que ha sido un vínculo esencial en este espacio jurídico. El día de hoy, como ustedes saben, el pasado 15 de mayo celebramos a los maestros, el Día del Maestro. Por esa razón, hoy quisiera compartir con ustedes este derecho tan importante, que es un derecho humano además, el derecho a la educación. Hoy quiero hablar con ustedes del derecho a la educación. La educación no nació como un privilegio concedido por el poder. Fue una conquista histórica de los pueblos, de generaciones enteras que entendieron que un pueblo ignorante es más fácil de someter, mientras que un pueblo educado aprende a defender sus derechos, cuestionar las injusticias y transformar su realidad. Por ello, el derecho a la educación hoy es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático y social del derecho. En este punto quiero darles los fundamentos más importantes que tenemos jurídicamente hablando en la legislación acerca del derecho a la educación. Y el más principal que tenemos es el consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos dice el artículo 3? Que toda persona tiene derecho a la educación y que corresponde al Estado, bajo principios de universalidad, gratitud e inclusión y excelencia, impartirla a todos los ciudadanos dentro del territorio nacional. También vinculado con el derecho, con el artículo 3, tenemos el artículo 1 constitucional. ¿Por qué? Porque en el 1 constitucional tenemos que se prohíbe toda forma de discriminación que limite el acceso a las oportunidades de todos los mexicanos. Es decir, no puede haber discriminación para impartir este derecho a la educación. También está reforzado en el artículo 4 constitucional, que reconoce el interés superior de la niñez y nuevamente le impone al Estado la obligación de garantizar prioritariamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En materia de legislación internacional, en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos nuevamente reconocido este derecho a la educación y nos dice: toda persona tiene derecho a la educación y que ésta debe orientarse al fortalecimiento de la dignidad humana y de las libertades fundamentales. Sin embargo, el reconocimiento jurídico de un derecho, como ya lo habíamos expuesto antes, no significa automáticamente su cumplimiento real en la vida real, vaya. ¿Por qué? Porque en la actualidad todavía tenemos la existencia de niñas y niños abandonando escuelas por pobreza. Mientras haya jóvenes obligados a trabajar en lugar de estudiar, mientras existan comunidades sin acceso digno a infraestructura educativa, mientras miles de estudiantes carezcan de internet, transporte, alimentación o materiales básicos, entonces el derecho a la educación seguirá siendo para millones de personas una promesa inconclusa. La desigualdad educativa es una de las formas más crueles que tenemos como injusticia social. Por eso, aquí resalta mucho el papel importante que han jugado las escuelas públicas. Las escuelas públicas representan mucho más que una simple institución educativa, representan esperanza. En las escuelas públicas coinciden las hijas y los hijos del pueblo. Ahí se construye la igualdad. Se rompe el círculo de pobreza y millones de personas encuentran la posibilidad de transformar su destino mediante el conocimiento. Defender la educación pública es defender la democracia misma. Cuando hablamos de universidades públicas,
hablamos de uno de los mayores logros sociales y constitucionales de nuestro país. Y aquí quiero citar 2 ejemplos de universidades públicas que han sido verdaderamente históricas, y esto es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que han demostrado históricamente que la educación pública puede formar excelencia académica, pensamiento crítico y compromiso social. Aquí quisiera resaltar la universidad de donde soy egresada, la UNAM, y su importancia, ya que la importancia de la UNAM no solo radica en su prestigio internacional, su grandeza radica en haber sostenido durante décadas la convicción de que el conocimiento no debe pertenecer únicamente a las élites económicas, sino al pueblo de México. Miles de jóvenes encuentran en las universidades públicas una oportunidad que probablemente jamás existiría en un sistema completamente privatizado. Por ello, también debemos hablar de las barreras económicas que aún persisten. Pero en ese punto no basta decir que abrir las puertas de las instituciones educativas es suficiente si las condiciones sociales obligan después a miles de estudiantes a desertar. En ese sentido, la educación no puede depender del nivel económico de una familia, no puede convertirse en un privilegio reservado para unos cuantos. Invertir en educación jamás será un gasto, es una inversión en estabilidad social, desarrollo nacional y justicia. ¿Por qué? Porque la educación forma médicos, maestras, científicos, ingenieros, juristas, entre muchas otras profesiones, pero también forma ciudadanos libres. Y las naciones más fuertes no son las que levantan los muros, sino las que abren escuelas. Las sociedades más libres no son las que concentran riqueza, sino las que democratizan el conocimiento. En ese contexto también es importante reconocer a quienes desde distintos espacios políticos y sociales han impulsado históricamente la defensa de la educación pública y de las causas populares. Por eso el día de hoy quiero reconocer la trayectoria de nuestro líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, el maestro René Bejarano, para quien pido un fuerte aplauso. El profesor René Bejarano ha mantenido una participación constante en movimientos sociales y en la promoción de políticas vinculadas al fortalecimiento de derechos sociales, entre ellos el acceso a la educación y la defensa de las instituciones públicas como herramientas de movilidad social y justicia para el pueblo. Defender el derecho a la educación es defender la dignidad humana, es defender la igualdad frente al privilegio, es defender la libertad frente a la ignorancia y es defender el futuro mismo de México. Porque mientras existan una sola niña, un solo niño o un solo joven privado del derecho a aprender y construir un futuro digno, nuestra obligación política, jurídica y moral seguirá vigente. Así que nunca debemos olvidar, donde exista educación pública, existe esperanza. Donde existe conocimiento, existe libertad, y donde florece la libertad, jamás podrá imponerse la injusticia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Patricia Caballero, por compartirnos esta reflexión. Ahora nos vamos hasta Azcapotzalco y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Fanny Cruz. Hola, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Fanny Cruz, soy doctora en Derecho y presido una asociación civil en Azcapotzalco. Nuestra asociación civil tiene como finalidad trabajar por y para la ciudadanía en Azcapotzalco y en favor de la Cuarta Transformación. Le agradezco el espacio al profesor por habernos dado el uso de la palabra y le reitero también nuestro apoyo al movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Fanny Cruz. Nos vamos hasta Coajimalpa y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Joana Beltrán. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, profesor. Es un gusto estar aquí. Y bueno, pues únicamente vamos a hablar del evento del día de ayer que tuvimos en Coajimalpa.
creo que se cumplió con la meta, se cumplió con el objetivo, se trabajó duro durante la semana y bueno, pues también eso habla de que tenemos un fuerte compromiso con el movimiento y también con nosotros porque pues hemos estado siempre, hemos tratado de estar en territorio, trabajando. Yo fui exconcejal de Morena en el 2021, soy de las bases prácticamente de Morena desde el 2012, desde que estaba en la UAM, pues hemos venido participando muy fuerte en nuestro movimiento. Y el día de ayer sentí muchísima alegría, primero porque nos acompañó el profe y se requería que alguien estuviera allá, que diera un mensaje contundente, fuerte, y también muchos compañeros y muchas compañeras pues querían ver al profe. Eso fue muy bueno. Como mujer que soy, pues yo siempre quiero más y más, pero el salón se llenó, ¿no? Hubo mucha participación y pues muy contentos y muy agradecidos también porque hubo compañeros que también asistieron y pues lo único que puedo decir es que pues esto también a nosotros nos invita a reflexionar y también nos inspira a seguir trabajando porque vimos a muchas y a muchos compañeros que yo incluso pensé que quizás no asistirían porque era puente, pero pues ahí estaban, ¿no? Entonces, pues muy agradecida. Gracias. Muchas gracias, compañera Joana Beltrán. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Francisco Saldívar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mi nombre es Francisco Saldívar. Soy exdiputado de la 64 legislatura y fui candidato en el 2021 por la alcaldía Coajimalpa, en la cual me ganó el ahora actual director del metro, Adrián Rubalcaba. Sí, que afortunadamente pues ahora está aquí con nosotros en el movimiento. Bueno, que ya ha estado en el movimiento, que con el profesor desde hace muchos años en el PRD, pero ahora sí que recapacitó y regresó a sus orígenes. Y como bien lo dije ayer en el discurso, en las contiendas electorales siempre hay fricciones, siempre somos adversarios, pero eso queda en lo electoral únicamente y tenemos que regresar y ver las coincidencias para que en nuestra comunidad podamos esas aptitudes y esas acciones que podemos hacer, pues coincidamos y podamos llevarlas a cabo. Mencioné también ayer en el discurso que tenemos un gran referente, pero no solamente es un gran referente, y se lo comento aquí a todos los que estamos presentes, es nuestro mentor, es la persona en la cual seguimos, la cual creemos y es quien nos guía y nos invita a que sigamos luchando, que trabajemos en el tema social, en las calles, que es la única manera en la cual podemos vencer a cualquier enemigo, los de Benito Juárez, que es el PAN quien está trabajando en Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo, en Coajimalpa, sí, en Coyoacán. Para los que estamos con una oposición como gobierno, nos es un poco más difícil, pero no imposible. Lo mencionaba ayer el profesor, pues tenemos que salir a la calle, tenemos que trabajar para poder convencer a la gente. No podemos decir que ya el desgaste de gobierno nos va a dar el triunfo. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que tocar puerta por puerta para que la gente esté convencida. Viene lo más difícil, viene el tema de las candidaturas que todos queremos ser, ¿verdad? Sí, pero bueno, no a todos nos toca, nada más hay 3, ¿sí? Entonces, estar preparado, como lo he escuchado muchas veces decir aquí al profesor, estar preparados no para ser candidatos, sino para no ser y apoyar al que va a ser. Creo que eso es lo que tenemos que tener bien cimentado, bien en nuestra cabeza, el que no siempre nos va a tocar, pero tenemos que seguir luchando cuando no nos toca y ser perseverantes para que el día que nos toque, acuérdense que hay karma, ¿sí? Y si no apoyamos,
Cuando no nos toca, pues cuando nos toque, pues no nos van a apoyar. Entonces, esto se los dejo a la reflexión y le agradezco al profesor por el día de ayer que estuvo aquí acompañándonos con todo este equipo. Espero que les haya gustado ahí Coajimalpa, a los que fueron, aquí compañeros de Milpalta que nos acompañaron, la asociación de abogados también que nos acompañaron, y espero que les haya gustado. Coajimalpa es una alcaldía muy bonita, con mucho contraste como en muchas partes de la ciudad, sí, pero tenemos un bosque hermoso, ese es nuestro patio trasero, y bueno, también ahí en otras alcaldías lo tienen, pero Coajimalpa, como cada quien lo dice, Coajimalpa es muy bonito y los invitamos a que nos visiten. Muchas gracias y gracias, profesor. Muchas gracias, compañero Francisco Saldívar. Para dar un comercial, hay compañeros y compañeras que luego preguntan por los textos que redacta el profe y que se leen aquí en la reunión y que por alguna otra razón no están en los chats. Hay un canal en WhatsApp que se llama Movimiento Nacional por la Esperanza, para que nos puedan agregar. Ahí se han estado subiendo los textos, se han estado subiendo las invitaciones de la gira del profesor y de los eventos que se vienen realizando en cada una de las entidades federativas, para que nos vayan siguiendo y para que nos ayuden a compartir. Muchas gracias. Ahora le cedo el micrófono para temas internacionales a la compañera Jenny Moreno. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches compañeros, compañeras. Estamos aquí este lunes 18 de mayo. También compañeros que nos acompañan por medio de las redes sociales. Es un gusto estar otra vez aquí. Y el día de hoy, platicando con el profesor, queremos compartirles a ustedes el tema que tiene que ver con Estados Unidos y China, porque como mencionamos hace un par de semanas venía una cumbre importante en Pekín que se llevó a cabo en los días anteriores, y bueno, pues queremos hablar de esta disputa por la economía, es decir, por la hegemonía económica de nuestro siglo XXI. Hoy, compañeros, compañeras, vivimos uno de los momentos más importantes de la historia contemporánea y les voy a platicar por qué. La relación entre estos dos países que les comento, es decir, Estados Unidos y China, ya no es solamente una relación de competencia comercial, sino una disputa, insisto, bastante profunda por el liderazgo mundial. Ambos países buscan controlar, como bien sabemos, todo el tema de los mercados, la tecnología, las cadenas de producción y la influencia política en distintas regiones del planeta. Esta rivalidad representa el centro de la reorganización geopolítica del siglo XXI. Es decir, mientras Estados Unidos intenta conservar el papel dominante que tuvo después de la Guerra Fría, China emerge como una potencia capaz de desafiar ese liderazgo. Sé que esto no es nuevo, esto tiene años pasando. Más adelante les voy a compartir un mapa para que veamos desde entonces desde cuándo y desde qué tiempo esto está sucediendo. Sin embargo, es importante traerlo a la mesa porque hoy en día es un tema bastante importante, que ya está teniendo repercusiones importantes. Algo muy interesante es que el mismo modelo económico que promovió Estados Unidos terminó fortaleciendo a China, y esto quiero explicárselos bien. Durante décadas, empresas estadounidenses trasladaron sus fábricas a territorio chino, buscando mejores costos de producción y mayores ganancias. China aprovechó muy bien esta oportunidad para construir una enorme capacidad industrial, tecnológica y logística. Lo que comenzó como una relación de cooperación, entonces podemos ver que terminó convirtiéndose en el surgimiento del principal competidor global de Washington. Y bueno, pues paradójicamente el sistema liberal diseñado bajo la economía y la hegemonía estadounidense abrió las puertas al ascenso de una potencia que hoy está dándoles varios dolores de cabeza. Uno de los principales conflictos entre estas potencias es el enorme déficit comercial que existe de Estados Unidos frente a China. Es decir, durante años, millones de productos chinos inundaron el mercado estadounidense, mientras muchas regiones industriales norteamericanas comenzaron a perder empleos y también las fábricas comenzaron a cerrar. Y es que, compañeros, compañeras, no me van a dejar mentir, ¿quién de aquí no tiene un producto,
algo en su casa que diga Made in China. Es impresionante, de verdad me atrevo a decirles, por favor, alguien levanta la mano, y si la levantan les voy a decir que están mal, porque no lo han revisado. Si ustedes llegan a su casa, en serio va a haber algo que dice hecho en China, es impresionante. Todos tenemos algo que está y que viene de allá, es decir, que está construido desde ese lugar del mundo. Y bueno, pues justo por esto, Trump impulsó una política proteccionista basada en aranceles y en restricciones tecnológicas para intentar recuperar la producción interna y reducir así la dependencia hacia China. Sin embargo, aunque algunos sectores en algún momento, unos sectores estadounidenses, por supuesto, se vieron beneficiados temporalmente de esto, las represalias económicas de China demostraron inmediatamente el potencial que ahora también tiene este país. Bueno, pues esta disputa está, insisto, también se ve y se puede notar en América Latina. No solamente es un tema de dos países y ya. China ha aumentado enormemente su presencia económica mediante inversiones en infraestructura, energía, minería y financiamiento. Muchos países latinoamericanos han encontrado en China un socio muy importante, un socio comercial de verdad de gran tamaño. Y esto representa un cambio histórico porque América Latina, como sabemos, era considerada tradicionalmente como una región bajo influencia total de Estados Unidos. Llegamos al mapa que les comentaba, Estados Unidos contra China, dice el título, y bueno, la pregunta es, ¿quién domina la economía mundial? Aquí podemos darnos cuenta, compañeros, compañeras, cómo lo que está en color azul es lo que en el año 2000 con Bill Clinton dominaba Estados Unidos. Vean por favor que pues casi todo está en azul, son poquitos los países que están en rojo, que eran los que dominaba China en temas de comercio de mercancías. En el 2000, insisto, solo unos pocos países comerciaban con China y bueno, aquí se ve, ¿no?, la comparativa con Estados Unidos. Ahora, con el siguiente mapa, podemos observar el cambio tan fuerte que hay. Vean cómo cambió la economía mundial en los últimos 25 años. 2025, es decir, el año pasado, China se convirtió en el principal socio comercial para la mayoría de las naciones del mundo y el mapa es perfecto. Ahí se puede ver el gran cambio que ha habido en estos últimos años y es por eso que Estados Unidos está como está. Washington busca de manera desesperada frenar el avance que ha tenido China mediante presiones diplomáticas y por supuesto estrategias económicas como lo que ya les conté de los aranceles y también el nearshoring, intentando así acercar nuevamente las cadenas productivas hacia países aliados. Y entonces aquí llegamos a un tema muy importante que son los BRICS. Este elemento de transformación mundial que está en crecimiento es clave. Este bloque representa el intento de construir un orden internacional menos dependiente de las instituciones dominadas por Occidente. Así que China tiene un papel central dentro de todo esto muy importante porque también cada vez tiene más capacidad económica y financiera. Es decir, la discusión sobre reducir la dependencia del dólar genera una preocupación en Estados Unidos pues muy fuerte, ya que como sabemos la moneda estadounidense ha sido uno de los pilares históricos de su hegemonía mundial. Así que el tema del yang, el tema de la transición del dólar, de estas potencias, pues es algo que tenemos que tener en la mesa y tenemos que tener muy claro, compañeros y compañeras, porque hablamos de una transición hacia un mundo multipolar, donde lo que se busca es que las potencias puedan equilibrar este poder internacional. Algo que tampoco podemos dejar de lado es la alianza estratégica que existe entre China y Rusia. Esta relación ha fortalecido las tensiones internacionales que ya existen desde hace un tiempo, porque aunque no son todavía una alianza formal como la OTAN, ambos países comparten intereses frente a este predominio occidental que ha tenido Estados Unidos durante tantos años. El ejemplo es en la guerra en Ucrania, por ejemplo, sí, Rusia encontró apoyo económico y diplomático con China, mientras China fortaleció su acceso a recursos energéticos
y bueno, pues esto consolida una alianza muy importante en Eurasia. Y bueno, pues como les comentaba al principio de la información, la reciente reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, que fue apenas el 13, 14 y 15 de mayo pasado en la ciudad de Pekín, mostró que aunque sí ya está la intención del diálogo diplomático, la competencia estructural continúa. ¿Y por qué les comento esto? Si bien ambos gobiernos anunciaron los acuerdos comerciales y agrícolas que van a llevar a cabo, los problemas de fondo siguen presentes, y es decir, la competencia tecnológica, la disputa por los mercados y esta lucha por el liderazgo global es una realidad. Así que quiero concluir, compañeros y compañeras, con lo más importante de toda esta información, que es entender que estamos frente a algo bastante complicado, porque tanto China como Estados Unidos hoy en día siguen dependiendo una de la otra. Es decir, hay una contradicción en todo esto, porque si bien va avanzando la transición al mundo multipolar, también existe todavía una cooperación inevitable entre estas dos potencias y una rivalidad al mismo tiempo, que me lleva a la siguiente reflexión. Creo que lo que tenemos que entender es la manera en que históricamente el mundo ha estado organizado por hegemonías que concentran el poder, ya sea económico, político o militar. Así que cuando una sola potencia domina el sistema, nos damos cuenta que muchas veces esas decisiones globales que tendrían que ser tomadas entre varios, entre todos, pues terminan respondiendo a intereses particulares y no necesariamente al bienestar colectivo de la humanidad. Así que tal vez el verdadero desafío no sea solamente cambiar el hegemón, a eso quiero llegar. No se trata de eso como tal, sino de construir un mundo más equilibrado, donde las oportunidades, la tecnología, la riqueza y el desarrollo puedan distribuirse de una manera mucho más justa entre los pueblos y las regiones de nuestro planeta. Lo que sí les puedo decir es que es un avance que el hegemón cambie, eso es un hecho. Sin embargo, la hegemonía absoluta, insisto, pues ya también debe de comenzar a debilitarse. Debemos de trabajar para que emerjan nuevos actores capaces de disputar espacios de influencia. Y bueno, pues insisto en que el reto ya no es quién domina al mundo, sino preguntarnos cómo podemos construir relaciones internacionales más humanas, más equilibradas y más justas. Así que bueno, quiero terminar esta intervención diciéndoles que yo sí creo que todavía estamos a tiempo de construir un orden global diferente, es decir, donde el desarrollo no sea un privilegio, no sea privilegio de unos cuantos o de uno en específico, sino que sea una oportunidad compartida para todos. Porque al final ninguna de las potencias debería estar por encima de nadie, de ninguna dignidad humana ni del derecho de ningún país a construir su propio destino. La equidad para los países del mundo, compañeros y compañeras, exige erradicar las desigualdades del sistema. Desde ahí comienza todo, y garantizar así el acceso a los derechos universales, los derechos humanos. ¿A partir de qué? De la justicia social, de la igualdad de género y de la protección de todo el sur global, mediante políticas que atiendan las necesidades específicas de cada región. Que así sea, compañeros, y por el día de hoy me despido. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno, por estos temas tan relevantes. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros, amigas, amigos todos. Muchas gracias por estar presentes y también por escucharnos y vernos todas las personas que a lo largo de toda la República en este mismo momento nos están sintonizando o bien lo hacen a lo largo de la semana. Estamos en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 18 de mayo del año 2026. Los temas que hay que abordar son los siguientes. En primer lugar, el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, Omar García Harfuch, destacó el desmantelamiento de narcolaboratorios
y el decomiso de toneladas de droga. Ahí en la presentación que se puede observar en la imagen que ven ustedes o que pueden consultar en la página que ya mencionó Miguel, vienen los datos específicos para poder dimensionar los logros que se han tenido y que son muy importantes. Y esto porque la campaña que desde Estados Unidos se viene haciendo contra México pretende hacer creer que no se está actuando contra estos grupos criminales y los datos son más que elocuentes. Y en este mismo contexto, acerca de dos grupos delictivos existentes en Guerrero, los tlacos y los ardillos, detrás de la violencia en Chilapa, es un fenómeno que se viene dando desde hace ya muchos años y que también se ha venido enfrentando y que motivó la presencia en el propio territorio de la Secretaría de Gobernación y un operativo para contrarrestar esta violencia. Es un tema complejo porque se enfrenta a los grupos delictivos con las llamadas autodefensas, que también tienen una carga de violencia y que se requiere en otro momento analizar. Durante la semana se dio a conocer el prototipo final del auto eléctrico innovador mexicano que va a llevar por nombre Olinia y que va a ser el primer automóvil eléctrico desarrollado bajo una estrategia tecnológica impulsada por el gobierno federal. El vehículo está pensado para trayectos urbanos y comunitarios y es muy importante que nuestro país vaya desarrollando su propia capacidad tecnológica y que vaya produciendo sus propios vehículos, porque eso también fortalece nuestra soberanía y nuestra independencia. También en la semana se aclaró por parte de nuestra presidenta la participación de la CIA en la muerte de un narcotraficante que sucedió en los alrededores del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y esto porque una noticia del canal de noticias CNN, publicada en Estados Unidos con fuentes anónimas, atribuía a agentes encubiertos de la CIA en México como detrás de ese atentado. Ya quedó claro que eso no es cierto, pero es parte de la narrativa que se viene difundiendo para hacer creer que la Agencia Central de Inteligencia está interviniendo directamente en nuestro país. Dentro de este contexto, también para señalar la asimetría que existe, México ha concedido la extradición o deportado de decenas de presuntos delincuentes, en tanto que Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición presentadas por México. Esto es parte también de lo que se critica al gobierno norteamericano, porque aunque nuestro gobierno ha actuado para contrarrestar las presencias multinacionales de grupos delictivos, el gobierno norteamericano no actúa recíprocamente como debiera. En otro tema, se anunció que van a haber obras importantes que buscan enfrentar las inundaciones que como cada año se presentan en nuestro país, y esto a través de las obras de la Conagua busca mitigar los efectos perniciosos que los fenómenos meteorológicos ocasionan en diversos puntos de la República. En un tema importante que tiene que ver con lo mismo que mencionábamos con respecto a Estados Unidos, nuestra presidenta defendió la postura que exige pruebas a Estados Unidos contra
el gobernador con licencia de Sinaloa, Rocha Moya, y otros funcionarios. Se insistió en que se tienen que presentar las pruebas y que no se responda en este hecho a asuntos de carácter político. Dijo nuestra presidenta también que a raíz de que 2 exfuncionarios fueron a entregarse a Estados Unidos, no hay riesgo para México de que estos funcionarios se hayan entregado, puesto que, por el contrario, va a permitir saber con claridad cuáles son las acusaciones, qué solidez tienen estas acusaciones con respecto a lo que se ha señalado. Y también, sin embargo, se ha precisado por parte de la presidenta que el congelamiento, como se menciona metafóricamente, la intervención de cuentas bancarias del exgobernador o gobernador con licencia Rocha Moya y de sus familiares es una manera preventiva, es una medida preventiva, en tanto se esclarecen las diversas acusaciones para verificar si son sólidas o no. Este tema obliga a repensar o pensar en un asunto que es relevante para cualquier proyecto político y que tiene que ver con lo que se denomina la madurez del poder, es decir, cómo hay que gobernar sin perder el alma del movimiento, puesto que pudiera pensarse que por los hechos que se han mencionado recientemente vinculados a Sinaloa, pues el movimiento está perdiendo su rumbo y sí es necesario analizar este asunto con mayor detenimiento para tener claridad de lo que se debe de hacer. Es un tema muy especial, es un tema fértil porque conecta con varios de los dilemas actuales de la Cuarta Transformación y de la izquierda latinoamericana y de toda organización que pasa de la resistencia al ejercicio prolongado del gobierno. Debemos recordar que venimos de una lucha por conquistar el poder y que fue una lucha muy prolongada, desgastante, intensa. Pero ahora el problema es cómo, estando en el poder, la fuerza política madura y cómo se gobierna sin perder el alma del movimiento, sin perder el rumbo. Porque hay ejemplos en América Latina y en otras partes del mundo que permiten entender que a veces las élites políticas se extravían y nosotros tenemos que aprender a analizar esta realidad para evitar que un movimiento nacido para transformar la realidad termine adaptándose demasiado a determinadas inercias del poder. Hay que reflexionar sobre asuntos muy presentes en la coyuntura, como la tensión que es normal, existente, entre movimiento y gobierno, que son dos cuestiones muy diferentes, los peligros de la burocratización, el desgaste moral del ejercicio cotidiano del poder, la diferencia que existe entre administrar y transformar, que no es lo mismo, la tentación del sectarismo, es decir, de olvidar que se gobierna para todas y todos, el peligro del divisionismo y de las luchas internas, la necesidad de construir relevos generacionales, lo que a veces sucede que implica la pérdida de sensibilidad frente al sufrimiento social y la importancia de conservar humildad política cuando se gobierna. Es necesario recordar que a veces los militantes que antes caminaban por barrios, colonias y pueblos, a veces ahora algunos de ellos, muchos, solo recorren oficinas
olvidan su trabajo de base, su trabajo territorial. A veces hay dirigentes que comenzaron escuchando a la población y ahora tienen incontinencia verbal, solo hablan y escuchan muy poco. Y el funcionario que confunde obediencia con lealtad. Hay personas que somos leales y que esperamos que las personas que nos siguen sean leales, pero cuando la lealtad se confunde con obediencia es porque el líder utiliza la jerarquía, el puesto, el dominio que tiene sobre personas que dependen económicamente de un salario, de un puesto, y entonces el seguidor ya no actúa necesariamente por lealtad, sino obedece, y a veces con resentimiento. Eso muchas veces sucede en las movilizaciones, en donde mucha gente va coaccionada, va obligada, no va consciente, como en otro tiempo cuando éramos oposición, que los que íbamos pues no era porque nos pagaran o fuéramos a perder un puesto o un ingreso, pues no teníamos. Pero a veces se transforma eso. Y también el movimiento a veces deja de formar conciencia y empieza solamente a administrar candidaturas. Hay una frase que podría servir como un ejemplo que escribió Nietzsche, que tiene que ver con parecerse al monstruo que antes combatíamos. Esto también se puede decir que la oposición suele desgastarse por las derrotas y los movimientos gobernantes suelen desgastarse por el poder. El verdadero desafío histórico entre nosotros no es llegar al gobierno, eso ya lo logramos, es no parecerse demasiado a aquello que se combatió. José Emilio Pacheco, no es cierto, Efraín Huerta acuñó un poemínimo que dice: ahora ya somos todo lo que combatimos cuando teníamos 20 años. Es decir, cómo se transforma la persona cuando se modifica. Yo les recomiendo estudiar a diversos autores para poder reflexionar en torno a esto, porque también eso es algo que se ha perdido. Los líderes no han perdido la costumbre de estudiar, de leer, de formarse teóricamente. Hay una escritora que se llamó Hannah Arendt que habla de la diferencia entre el poder y la dominación. O un clásico de la teoría política, el italiano Antonio Gramsci, en los cuadernos de la cárcel, que escribió porque ahí los escribió, sobre la construcción de la hegemonía cultural y otros ejemplos. Y nosotros tenemos que ubicar este análisis a raíz de lo que pasa en Sinaloa, con los retos de Morena rumbo al 2027, las tensiones entre las corrientes internas, la relación entre el gobierno y la organización territorial. Ahora que fuimos a Coajimalpa, reflexionar sobre el papel de las clases medias, que es muy importante, la necesidad de preservar la autoridad moral y el riesgo de que la eficacia electoral sustituya a la formación política. No es lo mismo capacitar a personas para que obtengan votos, para que lo sepan defender, para que representen los recursos legales ante el Tribunal Electoral, etcétera, que formar políticamente a las personas. Son dos cuestiones muy distintas. Y por eso hay que reflexionar acerca de la madurez política, que no consiste en endurecerse, sino consiste en conservar convicciones sin perder
sensibilidad, porque los movimientos sobreviven no solo por la fuerza de sus dirigentes, sino por la calidad moral de sus hábitos cotidianos. Es lo que a veces no se entiende cuando algunos líderes viajan en primera clase, por ejemplo, o tienen vacaciones suntuosas en algunos lugares del mundo. Aquí Jenny, por ejemplo, compra su despensa cada 8 días en Dubái, porque ahí compra productos naturistas. No, no es cierto. Pero no es cierto que teniendo una vida ostentosa se conserve la calidad moral. El ejemplo lo dio Claudia, que bien pudo haber viajado en primera clase de ida y vuelta en 3 días, que es un viaje muy cansado, durante 12 horas en un avión de ida y otras 12 de regreso, y lo hizo en clase turista. Podía haberse ido en un avión del ejército y hasta acostarse, y no lo hizo. ¿Por qué? Pues no es porque se quiera martirizar, es porque se trata de predicar con el ejemplo. Y este tema dialoga muy bien con el espíritu del proyecto sobre las lecciones de la vida y la actividad política en esta coyuntura. Tenemos que reflexionar sobre el poder, el tiempo, la lealtad y la conciencia. Yo he aprendido que el poder posee una extraña capacidad de transformación. No me refiero solamente a la posibilidad de cambiar gobiernos, leyes o instituciones, hablo de algo más íntimo y peligroso, la manera en que el poder modifica lentamente el alma de quienes lo ejercen. Lo he pensado muchas veces al mirar hacia atrás, hacia aquellos años en que la izquierda caminaba bajo el sol con más esperanza que recursos, con más convicciones que posibilidades reales de triunfo. Entonces, la política tenía el olor de las plazas públicas, de las bardas pintadas en la madrugada, de las asambleas interminables, de los volantes húmedos por la lluvia, de los cafés baratos donde discutíamos el destino del país como si en ello nos fuera literalmente la vida. ¿Y acaso a algunos sí se les fue? En aquellos años, muchos de nosotros aprendimos a hacer política desde la intemperie. No había privilegios que administrar ni presupuestos que repartir. Lo único verdaderamente nuestro era la voluntad colectiva. Éramos oposición y, como suele ocurrirle a quienes resisten, la carencia nos obligaba a conservar cierta claridad moral. La derrota constante, aunque dolorosa, impedía algunas deformaciones del espíritu. Con el tiempo comprendí algo incómodo. La oposición suele desgastarse por la derrota, pero los movimientos gobernantes suelen desgastarse por el poder. Esa es una de las grandes tragedias silenciosas de la historia, porque llegar al gobierno no significa automáticamente conservar intacta la esencia del movimiento que luchó por alcanzarlo. A veces ocurre exactamente lo contrario. El poder empieza a sustituir lentamente a las convicciones. La administración cotidiana desplaza a la imaginación transformadora. La prudencia burocrática comienza a sofocar el impulso ético que originalmente movilizó a miles de personas. Y créanme, lo he visto muchas veces. He visto compañeros que antes recorrían barrios enteros bajo la lluvia y que después, ya convertidos en funcionarios, terminaron caminando solamente entre oficinas alfombradas y reuniones de protocolo. He visto dirigentes que aprendieron a escuchar al pueblo mientras eran oposición y que una vez instalados en el gobierno comenzaron a hablar sin escuchar. He visto militantes generosos endurecerse hasta convertir la lealtad en obediencia y cualquier crítica en sospecha. Tal vez por eso recuerdo con frecuencia aquella advertencia de Federico Nietzsche,
que dice así: quien lucha demasiado tiempo contra monstruos debe cuidarse de no convertirse también en uno de ellos. Esta cita la pueden encontrar ustedes en el libro del bien y el mal. Proviene de la obra Más allá del bien y del mal, publicada en 1886. Es un aforismo, el número 146. La frase parece escrita no solo para los individuos, sino también para los movimientos políticos, porque todo proyecto histórico corre el riesgo de parecerse con el tiempo a aquello mismo que combatió. El poder tiene inercias seductoras, la comodidad, el aplauso fácil, el círculo de aduladores, la ilusión de infalibilidad, la burocracia que lentamente convierte la sensibilidad en trámite administrativo. La transformación auténtica exige luchar no solo contra las injusticias exteriores, sino también contra las deformaciones interiores que el propio poder produce. He llegado a pensar que la verdadera madurez política no consiste únicamente en aprender a gobernar, consiste en aprender a gobernarse a uno mismo mientras se gobierna, no endurecer el corazón, no perder la capacidad de indignarse, no acostumbrarse al dolor ajeno, no mirar al pueblo desde arriba, porque cuando un movimiento pierde humildad, empieza lentamente a perder pueblo. Y cuando pierde pueblo, aunque conserve cargos, comienza a perder el sentido histórico de su existencia. A veces la burocracia produce una especie de fatiga espiritual. Los expedientes sustituyen a los rostros, las cifras reemplazan las historias humanas, los informes comienzan a sonar más importantes que las personas de carne y hueso. Entonces aparece el riesgo más grave: administrar la realidad en lugar de transformarla. He comprendido también que los movimientos políticos no se deterioran solamente por la corrupción económica, se deterioran igualmente por la soberbia, por el sectarismo, por las pequeñas vanidades cotidianas, por la incapacidad de escuchar otras voces, por la tentación de creer que el triunfo electoral equivale automáticamente a la razón histórica permanente. La historia es más compleja y más cruel. Ningún movimiento posee garantizada la eternidad auténtica autoridad moral. Por eso me preocupa cuando la política deja de ser pedagogía colectiva y se convierte únicamente en disputa de candidaturas. Me preocupa cuando las conversaciones giran más alrededor de posiciones personales que de proyectos nacionales. Me preocupa cuando la organización territorial se abandona porque algunos creen que las redes sociales sustituyen el contacto humano. Me preocupa cuando ciertos dirigentes comienzan a parecer administradores de parcelas y no constructores de esperanza. Porque la política verdadera sigue ocurriendo abajo, en la vecina que pide ayuda para una gestión, en el joven que busca oportunidades, en el comerciante que teme perder su patrimonio, en la madre que necesita seguridad para sus hijos o que busca que su hijo aparezca, en el trabajador que quiere vivir con dignidad. La izquierda que deja de escuchar esas pequeñas angustias cotidianas corre el riesgo de hablar un idioma que el pueblo ya no reconoce como propio. He pensado mucho en esto al observar los desafíos actuales de la transformación en México. Gobernar durante años implica un reto distinto al de resistir. La resistencia genera identidad, el gobierno exige madurez. La resistencia moviliza emociones, el gobierno obliga a administrar contradicciones. La resistencia puede sostenerse con pureza discursiva, el gobierno necesita eficacia, resultados y capacidad de construir acuerdos. Pero precisamente allí aparece la prueba ética más importante: cómo conservar el alma del movimiento mientras se ejerce el poder. No existe respuesta sencilla. Quizá la única defensa posible sea conservar viva la memoria de nuestros orígenes. Por eso hicimos el homenaje
a Bertoldo Martínez Cruz, porque él fue un dirigente social y político muy importante en Guerrero, murió hace 10 años, pero a veces recordar a personajes como él nos permite recordar lo que éramos, nuestros orígenes, recordar de dónde venimos, recordar las luchas sociales, las derrotas, los errores, las persecuciones, las marchas, las noches de incertidumbre, los compañeros caídos, las causas que parecían imposibles, recordar que ninguna responsabilidad pública nos vuelve superiores al pueblo del que surgimos. A veces pienso que el poder debería ejercerse con una cierta conciencia de provisionalidad, como quien sabe que ocupa temporalmente una responsabilidad histórica, pero no una superioridad moral definitiva, porque el pueblo puede otorgar confianza, pero también puede retirarla, y al hacerlo, hace bien. La democracia necesita gobiernos fuertes, pero también ciudadanos críticos. Necesita dirigentes con autoridad, pero no caudillos incapaces de escuchar. Necesita movimientos disciplinados, pero no estructuras petrificadas donde el pensamiento se castigue. He aprendido además que la unidad política verdadera no nace del miedo ni de la obediencia, nace de la convicción compartida acerca de un propósito histórico. Cuando la unidad depende exclusivamente de intereses personales, termina rompiéndose tarde o temprano. En cambio, cuando existe conciencia colectiva, incluso las diferencias pueden convertirse en fuerza creadora. Por eso sigo creyendo en la importancia de formar políticamente. Un movimiento sin formación termina dependiendo demasiado de coyunturas emocionales o de liderazgos individuales. Y ningún proyecto histórico puede sostenerse indefinidamente solo sobre el carisma de sus dirigentes. Las generaciones nuevas deben comprender que la política no es únicamente administración del poder, también es una forma de responsabilidad moral frente al tiempo histórico que nos tocó vivir. A mi edad, que soy un joven vitalicio de avanzada edad, después de tantas batallas, he llegado a una conclusión sencilla y quizás melancólica. El verdadero desafío no era solamente llegar al gobierno, el verdadero desafío era no perder el alma en el camino, porque al final los movimientos sobreviven menos por la fuerza de sus discursos que por la calidad moral de sus hábitos cotidianos. ¿Y acaso la madurez política consista precisamente en eso, en conservar convicciones sin perder sensibilidad, en ejercer autoridad sin despreciar la humildad, en comprender que el poder solo tiene sentido cuando sigue siendo una herramienta para servir y no un espejo donde termina adorándose uno mismo? Por eso hay que estudiar este tema de Sinaloa con esta óptica. ¿Hasta qué punto este hecho permite entender que allá una parte de la dirección política perdió el rumbo y se convirtió justo en lo que combatíamos tantos años? Yo no soy quien para juzgar, ni sabré juzgar y no sabremos realmente individualmente lo que sucedió. Lo que sí percibo es que hay elementos suficientes para afirmar que una parte de la élite política perdió el rumbo. Pero mientras haya conciencia crítica de la base social y política, mientras millones de participantes de la Cuarta Transformación tengan claridad del camino que hay que seguir, aunque haya unos cuantos que se equivoquen, la mayoría será capaz de señalar el camino para corregirlo adecuadamente, pero conscientes de que no perdamos el camino y no perdamos el alma del movimiento en ello. Bueno, siguiendo con el tema, o con los temas, hubo otros asuntos en la semana, hubo un cambio en la dirección de Pemex que tiene que ver con ajustes administrativos y no con los cambios administrativos. También la presidenta dio su apoyo al secretario de Educación, Mario Delgado. Se informó sobre
la necesidad de corroborar el riesgo de 49 escuelas por la cercanía con refinerías. Y hoy se dio a conocer la iniciativa de reforma de la elección de la segunda parte del Poder Judicial. Muy probablemente por ahí del 27, 28 de mayo se convoque a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y después del Senado para hacer las reformas correspondientes. Dentro de una semana vamos a hacer un análisis ya más pormenorizado de lo que significa la iniciativa, de los cambios, y también ya después vamos a saber cómo queda finalmente la reforma. Lo que se anuncia es que no se va a empalmar la reforma del Poder Judicial, la elección de lo que falta del Poder Judicial con las elecciones del año que entra, sino que se va a posponer para el 28, pero que sí se puede empalmar, y eso habrá que tenerlo claro, con la posibilidad de la revocación del mandato que está programada en caso de que se presente para ese año. Pero se van a modificar ciertos criterios y mecanismos para simplificar la votación, para que la gente pueda votar con mayor claridad, y va a haber varios mecanismos diferentes. Ya lo vamos a analizar dentro de una semana. Sin embargo, también les avisamos que para prepararnos mejor y aprovechando el Día del Abogado, el domingo 12 de julio en el Foro Aztlán vamos a organizar un desayuno por el Día del Abogado, pero pues también aprovecharemos para manejar este asunto. Están cordialmente invitados e invitadas los que sean abogados y que nos quieran acompañar. No importa si son la mitad de los abogados que enredan un asunto o la otra mitad que lo desenreda, porque es como una cofradía donde una mitad enreda un asunto para que la otra mitad cobre por desenredarlo. No, no es cierto. Lo que es importante es analizar cómo enfrentar esa problemática, esa elección, y cómo se sigue avanzando en el Poder Judicial. Tenemos una agenda muy pesada, como ya informó Jacinto. El viernes pasado estuvimos en Acapulco inaugurando oficinas del MNE, del compañero Humberto Parra. Luego fuimos, como ya informó también, a Cruz Grande, ahí en la Costa Chica, a rendirle homenaje a Bertoldo. Por ahí les repartimos este documento. No todos los documentos que escribo se imprimen porque sale muy caro, pero este consideramos pertinente repartirlo. Ojalá lo puedan leer porque es una historia breve de la biografía de un compañero. En el chat hay una elegía, o sea, un discurso elogioso hacia un compañero fallecido, que también sería bueno que revisaran. Como ya dijo Joana y Paco Saldívar, el domingo estuvimos ayer en Coajimalpa en un evento muy exitoso. Esto forma parte de un recorrido por las alcaldías de la Ciudad de México. Ya estuvimos en estos últimos meses en varias de ellas, en Tlalpan estuvimos, ya estuvimos en Tlalpan, en Iztacalco, en Iztapalapa y en Xochimilco. Y vamos a estar en varias de ellas en los próximos días. El próximo domingo en la Cuauhtémoc voy a presentar un ensayo de lo que hay que hacer en esa alcaldía, que ya lleva 2 periodos que la izquierda no gobierna. Este ensayo lo escribí pues en primera persona porque yo empecé a hacer trabajo político desde muy joven, desde que hice mi servicio social cuando estudiaba para maestro. Imagínense, tenía 18 años, allá por 1975, me tocó ir a la primaria José Antonio Torres, que está ubicada en la unidad habitacional Nonualco, Tlatelolco. Ahí hice mi servicio social y hice mi trabajo comunitario, y luego pues por azares del destino
fui a dar a la Cuauhtémoc cuando los sismos del 85, han pasado más de 40 años de trabajo político en esa alcaldía y yo hago un recuento autocrítico de todos los procesos que se han vivido ahí, escribí un ensayo y lo vamos a presentar el domingo 24 a las 11, si llegan antes sería mejor, en un salón del Hotel Holiday Inn de Buenavista, que está a espaldas de las oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ya les he dicho que no lo confundan con el Hotel Rapid Inn, que está a la vuelta, que ese es más famoso, pero ese es para otro tipo de encuentros. Este es un encuentro político académico, el otro es un encuentro anatómico sensual. Vamos a tener una agenda, tenemos una agenda muy pesada en lo que resta de este semestre. El día 30, como ya dijo Carla, vamos a hacer una reunión en la Alcaldía Benito Juárez, en el Foro Aztlán, porque estamos haciendo el esfuerzo de diseñar una estrategia en las alcaldías que no gobernamos, como es el caso de Coajimalpa, Benito Juárez y también Coyoacán, que el día 31 de mayo vamos a ir también a Coyoacán. El 27 y 28, olvidaba decir, vamos a ir 28 y 29, ¿no? 28 y 29 a La Paz, Baja California, a Los Cabos, Baja California Sur, también a hacer una reunión, olvidaba decir esa cita que ya está programada. Estamos afinando una visita a Michoacán el 6 de junio, se ha complicado, pero el día 7, ya se me olvidó a dónde voy a ir, de tantos, a Chalco y a Chimalhuacán, el 7 de junio al oriente del Estado de México, luego los días 11 y 12 de junio, jueves y viernes, a Hidalgo, a Pachuca y Tulancingo, en de esas dos regiones de Hidalgo, el 13 a Valle de Santiago en Guanajuato. Estoy tratando de conciliar los recorridos para irme el 14 a Campeche, a Ciudad del Carmen, Campeche, a ver si alcanzo a organizarme bien para hacerlo. Luego el día 13 de junio, también ya se me olvidó a dónde voy a ir. ¿Mandé? No es cierto, es otro lugar. Ellos quieren que vaya a Lerma, pero ya me había comprometido a ir a otro lugar. ¿El 13? ¿Mandé? No. Sí, el 13. Sí, es cierto, el 13 es Guanajuato y el 14 Campeche, de junio, sí es cierto. El 13 es Valle de Santiago, es que es el 11 y 12 de junio, Hidalgo. 13, Guanajuato y 14, Ciudad del Carmen. Ya vemos si podemos ir otro día a Lerma, aunque sea entre semana, o a ver cómo le hacemos. Luego, tenemos después del 13, bueno, ya les iremos informando a dónde más vamos a ir visitando, pero es una etapa de trabajo territorial intensa, pues como es lógico, porque hay necesidad de ir afinando estrategias, ir posicionando liderazgos para tener un empoderamiento de cierto tipo y generar estructuras adecuadas. Yo les invito especialmente a los que quieran ir el domingo a la Cuauhtémoc, porque las lecciones que ahí se van a impartir, porque es un ensayo con algunas conclusiones, son válidas para ahí, pero también para otros muchos lugares. Queremos ser críticos, pero también propositivos. Y ese es otro elemento que es muy importante que se entienda. Los líderes tienen que construir línea política, y que esa es otra parte de lo que la izquierda ha dejado de hacer. Algunas veces caíamos en el exceso en la izquierda anterior, porque todas las reuniones imagínense, eran de horas, porque se planteaba, el orden del día era análisis de la situación internacional, luego análisis de la situación nacional y sus repercusiones en el lugar que estábamos, en la colonia X, ¿no?
y luego se hacía un análisis, un plan de acción y las tareas. Y el análisis era colectivo. Y ahora no hay un análisis colectivo en las reuniones. Muchas reuniones a las que yo no voy, me las ahorro porque se entera uno de lo que se dijo en un minuto. Llegaron, se sentaron, tomaron protesta y se fueron. ¿Y eso qué? ¿Cuál es la tarea del periodo? ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo se están evaluando los peligros, los riesgos? ¿Cuáles son las opciones, las alternativas? Así se forman los cuadros, enfrentando la adversidad. La política es como una guerra, es una competencia y hay posiciones. Entonces, si nosotros queremos ganar, tenemos que estudiar al adversario, tenemos que hacer el análisis de nuestras propias fuerzas, ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros riesgos, analizarlos del adversario, trazar lo que hay que hacer y luego cada cosa que se haga, analizarla autocríticamente. Y eso es hacer línea política. ¿Cuál va a ser la línea política para ganar o recuperar el poder en la alcaldía Cuauhtémoc? Y el tema no es si el candidato o la candidata debe ser tal o cual, la que haga más o menos escándalo, la que se tire al piso o la que aviente cosas. O sea, eso no es la estrategia. ¿Y cómo ganarle a la derecha en la Benito Juárez, por ejemplo aquí, en donde desde el 2000 no hemos recuperado el poder de la alcaldía? O sea, ya lleva la derecha panista aquí 25 años en el poder. Nos acercamos poquito en el 2012 con Leticia Varela. De hecho ganamos, pero nos robaron el triunfo por 400 votos. Pero todas las demás elecciones han sido muy difíciles. Y ni modo que nos resignemos a que ya nunca vamos a poder ganar aquí. Podría decirse, si así hubiera sido, nunca hubiéramos recuperado Baja California, que el PAN gobernó Baja California desde el 89 y pasaron 30 años que el PAN gobernó hasta que lo perdió. Y ahora ya lleva Morena varias elecciones que gana. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para ganar aquí en Benito Juárez? Y así en muchos retos. ¿Qué tenemos que hacer? Y además de estudiar, también la izquierda ha dejado de escribir. Una parte de la izquierda se conoce como ágrafa, o sea, un ágrafo es alguien que no escribe, nada, pura improvisación. Y yo a veces veo cómo algunos líderes desperdician la tribuna, porque bien podrían aplicarse escribiendo un discurso que conmueva, que lance directrices. Algunos de ellos tienen decenas de colaboradores, asesores, ayudantes, y no salen ni pura consigna es lo que pronuncian, y lugares comunes, cuando de lo que se trata es de dar lección de la política, como lo hacía López Obrador. Acuérdense que Obrador pronunciaba discursos aleccionadores, el ingeniero Cárdenas y otros grandes dirigentes, como Eberto Castillo y otros muchos más. Pero muchas veces los líderes han perdido esa capacidad de escribir, de diseñar, porque el que escribe se obliga a pensar, a reflexionar, a analizar. ¿Y para qué escribe? Pues para comunicar, para hacer entender o convencer de algunas ideas. A mí me gusta mucho leer y escribir, porque además me aclaro mucho de las cosas que debo comunicar. Claro, no todo el tiempo uno puede estar escribiendo, es imposible, pero cuando es necesario hay que hacerlo, porque además cuando se aprende, ¿cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo, solamente así se aprende. ¿Cómo se construye línea política? Analizando, reflexionando. Y claro, se puede uno equivocar. ¿Cuál es la ruta a seguir para ganar en determinada competencia, para conducir un movimiento, para sacar ventajas y acumular fuerzas?
¿Cuál es la táctica que se va a seguir? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la diferencia entre la táctica y la estrategia? ¿Cuáles son las formas de lucha? ¿Cuáles sí podemos usar y cuáles no podemos usar? ¿Cómo podemos aprovechar las redes sociales? ¿Cómo lo hacen nuestros adversarios? Ahora he estado estudiando, por ejemplo, toda una campaña, una narrativa que se construye desde Estados Unidos para tratar de desgastar la candidatura de la izquierda en Colombia y también al gobierno de Claudia Sheinbaum. La derecha se moderniza, estudia, analiza, tiene lo que ellos llaman tanques del pensamiento, es decir, grupos de especialistas que estudian la realidad y buscan la manera de disuadir, de convencer. Y la izquierda, cuando tiene instrumentos, como ahora que tiene poder, pues tiene que aprovechar esos instrumentos para preservar y para tener claridad de los riesgos en que incurre. Y es parte del esfuerzo de este movimiento. Esto que yo les transmito, estas reflexiones, pues son polémicas, porque al final de cuentas no es un sermón, no son frases dogmáticas, no son versículos, no son recetas, no son dogmas, son propuestas, son ideas. Pero pues hay que fomentar que haya muchas ideas. Entre más ideas haya, es mejor, porque la gente se obliga a reflexionar. Hay una frase, y con esa concluyo, que decía el presidente Mao, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas. Así es como debe hacer la izquierda, que todas las opiniones surjan, que se difundan, que se den a conocer y que de ellas saquemos la síntesis de lo mejor que se escuche y que por ahí nos conformemos, nos formemos y logremos encontrar la solución a los problemas que se nos enfrenten. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir la asamblea semanal,